Teleimpacto, lo que necesitas saber. Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Este es su programa Tiempo de Renovación, que se transmite todo día de lunes a viernes por sus canales 22 y 52 de Teleimpacto. Gracias a los que nos ven a esta hora y también a aquellos que nos sintonizan en la retransmisión de 2 a 1 de la madrugada. Así es que gracias por estar con nosotros en este su programa Tiempo de Renovación. Hoy estará con ustedes quien le habla, Pantaleón María Arias, y en la segunda parte tendremos la participación de Luis de León, que nos visita siempre los jueves. Así es que gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves 24 de enero del 2019. Faltan 341 días para que llegue el 2020. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, un día como hoy, pero en el año 1809, el general francés y gobernador de la colonia, El Dubakir, es derrotado por tropas dominicanas, encabezadas por el general Juan Sánchez Ramírez, en un combate para tomar el castillo de San Jerónimo. En 1824 se realiza la primera reunión formal de la llamada Rebelión de los Alcarrizos para luchar contra la ocupación militar haitiana de la parte este de la isla. Este encuentro se produjo en la casa del sacerdote Pedro González. En 1865 llega a Santiago un grupo de generales restauradores encabezados por Pimentel y Monción, los que habían anunciado en Dajabón el desconocimiento del gobierno del general Gaspar Polanco. En 1949 fallece en Santo Domingo el escritor, orador y educador Arturo Logroño. En 1961 la Suprema Corte de Justicia anula el matrimonio católico por no tener igual efecto en la unión civil. Resolución contraria al espíritu de la letra del concordato firmado entre el gobierno dominicano y la Iglesia Católica, por lo que los matrimonios por la Iglesia no son válidos ni legales en nuestro país a partir del año 1961, en que fue suprimido por la Suprema Corte de Justicia. En 1994 circula por primera vez en el país y el exterior la desaparecida revista Rumbo, dirigida por el periodista Aníbal de Castro, que hoy es embajador. En 2010, el Poder Ejecutivo promulga la Ley 1207 del Código Penal de la República Dominicana. Y en el 1911 extraen en la bahía de La Habana el crucero norteamericano Maine, cuyo hundimiento fue falsamente atribuido por Estados Unidos a España, que le permitió a Estados Unidos así invadir, intervenir en Cuba. Bien, y señores, como la noticia que está corriendo el mundo entero en este momento es la situación que se está dando en Venezuela, nosotros nos vamos a permitir pasarle a ustedes un video
de la llegada de Maduro al Tribunal Supremo de Justicia y también que hoy, 24 de enero, es fecha en que rinden el Poder Judicial, rinde su memoria y los informes en ese país. Pero por considerar de interés ese discurso y además por la situación que está viviendo en este momento el hermano pueblo de Venezuela, nos permitimos iniciar este programa con ese video que esperamos que los jóvenes, el máster, lo inicie, lo introduzca. Esto está ocurriendo en este preciso momento en la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, ciudad capital. Imágenes del presidente de la República que llega hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia y está acompañado por la primera combatiente, la primera dama Cilia Flores, además del propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Ha asistido hasta este lugar el presidente de Venezuela porque en breves minutos comienza una sesión solemne de apertura del año judicial y además la correspondiente presentación del informe del Tribunal Supremo de Justicia del anterior 2018. En este preciso momento son los actos protocolares, las actividades protocolares que le dan así la bienvenida al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia para que asista y para que presencie este informe correspondiente a la gestión del TSJ, del máximo ente judicial de Venezuela, durante el 2018. Hay a esta hora saludos por parte de las autoridades y de todas las personas que asisten también a este lugar, el máximo ente judicial del Tribunal Supremo de Justicia, es el Tribunal Supremo de Justicia. Se aproxima entonces, el presidente Nicolás Maduro va a hacer este encuentro en la sala constitucional del máximo ente de justicia. Se esperaba esta reunión desde muy temprano en la mañana. Prensa venezolana ya está dispuesta en el lugar para comenzar con los reportes correspondientes. Hay además representaciones de las diferentes actividades culturales y que desde luego están haciendo lo propio para dar la bienvenida al presidente Nicolás Maduro en este mismo lugar donde se juramentaba el anterior 10 de enero ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. A esta hora establece el presidente Nicolás Maduro el correspondiente saludo con un cantante de la música tradicional venezolana, la música llanera. Saluda a diferentes representantes del Coro Nacional de Orquestas Simón Bolívar, así como a la gente que está en este lugar para presenciar también este informe correspondiente de gestión 2018 del Tribunal Supremo de Justicia. Saludo además a los diferentes magistrados que integran la Sala Constitucional del TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia. Le está acompañando al presidente Nicolás Maduro, la primera combatiente, Cilia Flores, además el presidente del máximo ente de Justicia de Venezuela, el magistrado Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Imágenes que nos llegan a esta hora en vivo. Recientemente se daban las declaraciones de apoyo precisamente al presidente de la República, Nicolás Maduro, por parte de los voceros, los gobernadores de la República, gobernadores bolivarianos, que estaban además en compañía de los alcaldes, en compañía de los concejales y en compañía de los diferentes legisladores regionales que le han reiterado su apoyo, así como ha hecho lo propio la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a lo largo de toda esta jornada de jueves 24 de enero, luego de que se registraran protestas hace solamente un día por parte de la oposición y también se midieran en las calles las fuerzas bolivarianas en apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Una jornada bastante convulsa, una jornada donde no ha faltado el apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro. No solamente el apoyo correspondiente desde Venezuela, sino el apoyo desde otras naciones, apoyo desde otros gobiernos, apoyo desde diferentes representaciones políticas y diplomáticas que también hacen vida en la República Bolivariana de Venezuela. Reiteramos información, se aproxima entonces el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para presenciar el informe correspondiente de este ente, máximo ente judicial en Venezuela, el informe correspondiente al anterior 2018. Mantiene los diferentes saludos y son las diferentes actividades protocolares que van a marcar el inicio de esta sesión solemne, además de apertura del año judicial en la República Bolivariana de Venezuela. Sigue el saludo, sigue la bienvenida por parte de los diferentes magistrados que integran el Tribunal Supremo de Justicia al jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro, presidente constitucionalmente electo el anterior mes de mayo de 2018.
y que ya tomó posesión a su cargo, el segundo mandato constitucional que le va a estar llevando en el cargo hasta el próximo 2025. Imágenes en vivo. Se está aproximando entonces el presidente Nicolás Maduro a presenciar este informe de gestión del 2018 en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Se han dado recientes declaraciones por parte de autoridades de gobierno, autoridades militares, autoridades políticas que han respaldado apoyo correspondiente al presidente Nicolás Maduro. Imágenes de la representación del coro sinfónico de la Orquesta de Venezuela Simón Bolívar, que también hace lo propio, una canción autóctona venezolana con la que le dan la bienvenida, al igual que lo hacían el anterior 10 de enero hasta la sede del máximo Tribunal de Justicia del país. Son imágenes que nos llegan a esta hora. Vamos a escuchar un poco lo que está ocurriendo allí. Supremo de Justicia desde el 24 de febrero del año 2017, así como también lo acompaña la primera vicepresidenta del Tribunal. Bueno, comienza durante esta jornada entonces el año judicial 2019 del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, el máximo ente judicial de ese país, que además se pronunciaba también hace un día en referencia a la Asamblea Nacional que está en desacato, y además aseguraban desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que cada acto de la Asamblea Nacional en desacato carece de total validez, carece de nulidad. Se aproxima entonces a entrar el presidente Nicolás Maduro a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Mientras tanto, siguen las actividades culturales, actividades de los diferentes representantes de la Orquesta Nacional Simón Bolívar, coros infantiles y juveniles de la Orquesta Nacional Sinfónica Simón Bolívar. Imágenes que nos llegaban a esta hora entonces desde Caracas, ciudad capital. 13 horas, 14 minutos, tiempo local en la República Bolivariana de Venezuela. Se espera que en contados minutos comience entonces la intervención tanto del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Michael Moreno, así como del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que ya se aproxima, estaba entrando hace contados segundos a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente Nicolás Maduro. Se han pronunciado muchas autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, hacía lo propio hace algunos minutos. El ministro del Poder Popular para la Defensa de ese país, general en jefe Vladimir Padrino, reiteraba el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el gobierno del presidente Nicolás Maduro. También hacían lo propio los diferentes integrantes de las gobernaciones bolivarianas en Venezuela. Estaba el gobernador del estado Miranda, del centro norte de Venezuela, Héctor Rodríguez, pronunciando entonces un comunicado, leyendo un comunicado de apoyo, un comunicado además firmado y respaldado por los diferentes gobernadores bolivarianos, alcaldes bolivarianos y diferentes representantes de los consejos legislativos regionales en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con la información en contados minutos, cuando ya comience esta sesión solemne de apertura judicial o la apertura del año judicial en Venezuela. Teleimpacto, lo que necesitas saber. Esto está ocurriendo en este preciso momento en la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, ciudad capital. Imágenes del presidente de la República que llega hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia y está acompañado por la primera combatiente, la primera dama Cilia Flores, además del propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Bien, ya pudimos observar ahí cuando llega el presidente Nicolás Maduro a la sede de la Suprema Corte de Justicia para presenciar o oír el informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y parte del discurso nosotros vamos a tratar también de tenerlo para ponerlo, que ustedes puedan escuchar parte de su informe. Vamos con ese discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Primera vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y demás magistradas y magistrados de este alto tribunal. Doctor Elvis Amoroso, Contralor General de la República. Doctor Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo. Constituyente Cilia Flores, Primera Combatiente de la República.
Doctora Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República y demás vicepresidentes sectoriales, ministras y ministros del Poder Popular, integrantes del Gabinete Ejecutivo. Doctor Reinaldo Muñoz, Procurador General de la República. Doctora Carmen Maricela Castro, Defensora Pública General. General en Jefe Vladimir El audio, Padrino por López, favor, de la ministro del remota. Poder Popular para la Defensa y demás oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Excelentísimo señor embajador, honorables encargados de negocios y representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país. Doctora Luisa Estela Morales Lamuño, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Bienvenida, doctora. Magistrados eméritos del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrado Marcos Medina Salas, vicepresidente de la Sala Político Administrativo e inspector general de tribunales. Doctor Jesse Arias, director ejecutivo de la magistratura. Doctor Gustavo Amoni, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura. Secretarias de sala y juezas de juzgado de sustanciación de la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia. Juezas rectores y jueces rectores, presidentas y presidentes de circuitos judiciales penales de cortes de apelaciones, juezas y jueces superiores de instancia y de control e itinerante en las materias contencioso administrativa, contencioso tributario, civil, mercantil, penal, agraria, laboral, LOGNA, violencia de género y penal municipal de las diferentes circunscripciones judiciales del país. Oficiales generales y superiores integrantes del sistema judicial penal militar, autoridades académicas de las universidades presentes en esta sesión solemne, magistradas y magistrados suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, servidoras y servidores públicos del Tribunal Supremo de Justicia, distinguidos invitados especiales, representantes de los medios de comunicación social, señoras y señores. Yo llevo entre mi espíritu encendida la hermosa luz del entusiasmo ardiente. Amo la libertad más que la vida y no nací para doblar la frente. Este es un extracto de un poema del destacado poeta guatemalteco Ismael Serna. Lo escribió desde la cárcel cuando perdía días de libertad, siendo perseguido por Justo Rufino Barrios. Y es que amar la libertad más que a la vida no es una utopía. Millones de hombres y mujeres han perdido sus vidas a lo largo de la historia por ser fieles a sus principios de libertad. Libertad es un grito que la infamia de los imperios siempre han querido ahogar, y con la represión de la libertad llegó la esclavitud en todas y cada una de sus manifestaciones más decadentes. La esclavitud física que dominó al hombre y lo llevó a la más trágica humillación que ha podido recibir en toda la historia de la humanidad. Pero, así como fue evolucionando la sociedad, los imperios siguieron dirigiendo sus acciones para que la libertad fuese una prerrogativa de pocos y que la esclavitud también evolucionara para imponerse en las nuevas formas que podemos ver el día de hoy. La esclavitud dejó de ser meramente física, mutó, y ahora en el mundo hay esclavitud social, negando a los pueblos su derecho de crecer en perfecta armonía con sus postulados culturales. La esclavitud política es cuando se sume a un pueblo y se le reprime su voluntad de ejercer y decidir sobre su propio destino. Esta esclavitud se inspira en los procesos hegemónicos de los imperios para someter a la democracia e imponer sus criterios de elección oligárquica y limitar la decisión de los pueblos para que sean las cúpulas neoliberales que tienen un inmenso caudal económico, que se hagan del poder político. También una nueva forma de esclavitud es la económica, esa en la que hoy está sometida el pueblo venezolano, esa que subyace en el intento criminal de los imperios que en su pretensión de ahogar a los gobiernos democráticos terminan ahogando a los pueblos, impidiéndoles acceder al mercado mundial y tener el firme derecho de abastecerse de los productos necesarios para la población. Y es que la esclavitud se prolongó por esas ansias inhumanas de los grandes poderes de aquellos tiempos
que precisamente son los mismos que hoy también intentan someter a los pueblos del mundo a una nueva forma de esclavitud y con el único propósito de mantener bajo su dominio el destino de cada uno de nosotros. La historia está llena de amenazas y agresiones imperiales, desde el sangriento Imperio Romano, pasando por el británico, el español y otros cuantos más. Fueron artífices de la degradación humana, que llevó no solo a la pérdida de la libertad, sino también a la desdichada consecuencia de perder la identidad de cada una de las regiones que fueron víctimas de sus salvajes pretensiones. ¿Cuánto tiempo padecieron estos pueblos para poder encontrarse nuevamente con su identidad? Hambre, miseria, ruina y una constante desigualdad fueron solo pocos de los tantos problemas que dejó en el camino la barbarie del imperialismo. El imperio alemán, aquel que comandaba el nefasto Adolfo Hitler, cobró la inimaginable suma de casi 20 millones de víctimas. Podría decirse que son 2/3 de la población de nuestro país. De solo pensarlo, se nos viene a nuestra conciencia la responsabilidad de las pretensiones imperiales. Y de Panamá y El Salvador también fueron víctimas entre los años 70 y 80 de cómo el imperio no mide a sus adversarios, no tiene compasión y no guarda reposo para hacer daño a hombres, mujeres y niños. Tampoco advierte ni conoce de inclinaciones religiosas, sociales o políticas, aunque es claro que quienes más sufren es el pueblo históricamente perseguido, ese que anda la voz. Ese pueblo es Alí I, el pueblo es sabio y paciente. En la actualidad, esa hegemónica amenaza imperial viene de los Estados Unidos contra nuestro país y para ese objetivo no se han guardado nada. El descaro con el que hoy actúan representa la más evidente miseria que nace del fascismo, una especie de guerra de exterminio para dejar vacía la razón suprema de la libertad. Quieren arrebatarnos la oportunidad de dirigir nuestro propio destino. Vemos con asombro cómo este mundo va en camino equivocado, donde se aplaude la involución, donde los grandes logros de la humanidad se ven hoy amenazadas. Les coloco solo un ejemplo. En España se ha desatado una ola de protestas de mujeres que ven la amenaza de que la legislación en materia de género sea derogada. Y no es una simple amenaza, es un propósito planificado para sumir a las mujeres en esclavitud. Sabemos que las valientes mujeres de España no permitirán que una aberración como esta pueda llevarse a cabo. Desde aquí, nuestra absoluta solidaridad. Pero así está este mundo. Las visiones progresistas pretenden ser coartadas por nuevas expresiones del nefasto momento histórico del nazismo y el fascismo. El mundo pasa por un verdadero momento oscuro, donde quienes luchan incansablemente por la libertad se han visto reprimidos en sus humanos intentos. Ahora bien, el propósito de hablar de libertad desde este máximo tribunal no es una mera o simple casualidad. Nuestro país no escapa de esa amenaza, que por cierto se ha cernido y prolongado en estos 3 últimos años con una hazaña e intensidad jamás antes vista. Un golpe de Estado, sí, un verdadero golpe de Estado, pues no solo trata de mellar la estructura del gobierno ejecutivo, sino de todas las demás instituciones que son la base de un Estado democrático. Esto lo han hecho con una nueva versión para desconocer a las autoridades legítimas mediante nuevos criterios de los laboratorios conspirativos, utilizando internacionalmente la teoría de la usurpación, versión muy parecida a aquella que se usó hace algunos años que denominaron vacío de poder, que al no tener ninguna consecuencia ahora vuelven nuevamente en sus andanzas, partiendo de lo que son los libretos de las conspiraciones imperiales sobre el ensayo y el error. En este sentido, desde el Tribunal Supremo de Justicia debemos
jugar un papel preponderante en la defensa de la soberanía e integridad nacional. Es por esto que como presidente del Tribunal Supremo de Justicia y en nombre del Poder Judicial, fiel al cumplimiento de la Constitución y las leyes, tengo el deber de pronunciarme sobre los acontecimientos ocurridos el día de ayer. Pudimos observar cómo se ha promovido de forma descarada y al margen de los principios básicos del derecho internacional el desconocimiento a la institucionalidad democrática del país. En este sentido, dejamos absolutamente claro nuestro reconocimiento a la autoridad legítima, constituida, del ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Así y en consecuencia, desconocemos cualquier pretensión inconstitucional de usurpar un cargo de elección popular por vías de hecho, con el grave propósito de burlar la voluntad democrática del pueblo venezolano y el objetivo de provocar la ruptura del orden constitucional debidamente establecido en el país. Lamentamos que se reediten criterios del pasado para asaltar el poder político por la fuerza. Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la Organización de las Naciones Unidas y denunciamos que en Venezuela se está gestando un golpe de Estado con la anuencia de gobiernos extranjeros con un vasto antecedente de conspiración y promotores de guerra fratricidas en la región. Desde el Poder Judicial reconocemos a todas y cada una de las autoridades civiles y militares que han sido legalmente constituidas y que ejercen sus funciones cumpliendo con los requisitos constitucionales y legales contenidos en nuestro ordenamiento jurídico. Compatriotas venezolanos, ya no es solo una amenaza, somos víctimas de un ataque furtivo. La creación del programa de uniformes escolares por parte del gobierno del señor presidente de la República trajo como consecuencia una sensible reactivación en el sector fabricante de calzado en la República Dominicana. Este sector había venido decreciendo en los últimos años producto de la competencia externa. Desde este momento que tuvimos la oportunidad de acceder a las compras del Estado, eso nos ayudó a mejorar la calidad de lo que nosotros fabricamos para el comercio local, no solamente para el INAVIE, porque al aumentar el volumen de producción de nuestras empresas, nos permitió adquirir maquinarias nuevas, hacer instalaciones nuevas, aumentar nuestras instalaciones físicas y también contratar empleados con más capacidad y mejor entrenados. Y ahora mismo estamos viendo de que hay una demanda tanto por parte del INAVIE como por parte del sector del comercio nacional, que ha ido en aumento y que nos ha permitido que nuestras empresas crezcan sensiblemente, tanto la empresa en sí como la cantidad de empleados y como la actividad comercial de los sectores relacionados con el nuestro. En el INAVIE somos bienestar.
Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente después de esta pausa y haber escuchado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela en el discurso que da inicio al año judicial de ese país. Escucharon parte de él y observaron cómo él se pronuncia diciendo que no reconocerán la participación ni reconocerán al señor Guaidó, que se ha autoproclamado presidente de la República de Venezuela. De manera que vamos a escuchar, bueno, escuchamos ya a este, pero ustedes observaron que en ese escenario se encontraban desde el presidente de la República y también los jefes militares de ese país, y que anteriormente a eso ya el ministro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas habían dado su apoyo irrestricto al presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar parte del discurso del presidente Nicolás Maduro en esa misma actividad que termina de concluir hace aproximadamente media hora. Así es que vamos a escuchar al presidente Maduro en un pequeño discurso, parte del discurso en esa. Volvemos a Venezuela, donde va a hablar el presidente Nicolás Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia, inaugurando el año judicial. Escuchemos. Del Poder Electoral Constitucional, del Consejo Nacional Electoral, doctora Tibisay Lucena, y rectoras del Poder Electoral del país, ciudadano doctor Tarek William Saab, fiscal general de la República y presidente del Poder Ciudadano, el Poder Moral Constitucional, ciudadano Contralor General, ciudadano defensor del pueblo, vicepresidenta ejecutiva, ministros, ministras, compañeros militares del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ministro Vladimir Padrino López. Quiero iniciar felicitando a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana por el pronunciamiento constitucional, firme, claro, inequívoco, que han hecho las 8 regiones de defensa integral y el Estado Mayor Superior en voz del general en jefe Vladimir Padrino López. El poder militar ha hablado y está con la Constitución, está con la patria y está con el pueblo.
cúmplase. La patria militar tiene su voz firme y clara. Ratifico, primero quiero solicitar excusas por haber llegado una hora después de la hora en que fuimos citados. Pero bueno, los acontecimientos en pleno desarrollo, como dice el gran Walter Martínez, hicieron ocupar todo el espacio de la mañana y el mediodía de manera muy positiva. Tuve una llamada casi a la hora en que iba saliendo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el cual conversé unos 20 minutos. Presidente Putin, siempre solidario con Venezuela. Me expresó todo el apoyo de Rusia y de su gobierno al gobierno legítimo y constitucional que presido, todo su apoyo a la paz y a la integridad y la soberanía de Venezuela. Me dijo, presidente Maduro, cuente usted con el apoyo invariable de Rusia. Y ahora más que nunca vamos a trabajar en todos los proyectos de cooperación bilateral para el desarrollo de Venezuela. Estuvimos conversando un rato. Me decía cuál es su interpretación de estos sucesos. Ya Rusia se pronunció con un comunicado extenso, claro, directo, denunciando el intervencionismo de las potencias para tratar de destruir a Venezuela. Yo le dije al presidente Putin, está en marcha en Venezuela una gran provocación dirigida personal directamente por el imperio estadounidense. Creo que en el mundo no queda duda que es el propio Donald Trump que quiere imponer un gobierno de facto, inconstitucional, un golpe de Estado en Venezuela contra el pueblo y la democracia. No queda duda que es Donald Trump, con su locura de creerse policía del mundo, de creerse el mandamás de América Latina y el Caribe. Es una gran provocación. Pero yo le digo a usted, presidente Putin, como le dije al pueblo ayer, le comentaba por teléfono, nervios de acero, calma y cordura, máxima conciencia y todo el mundo a trabajar y que todo funcione. Y el país sigue su marcha y el gobierno gobernando. El gobierno protegiendo al pueblo, la unión cívico-militar garantizando la paz. Más nada, pues. Le dije también lo que le dije al pueblo. Los temas constitucionales, su interpretación, o los delitos que se cometan contra la ley, contra la Constitución, son un tema del jefe de Estado, claro que sí, para alertarlo, actuar. Pero este tema de asumir de manera extravagante, autoproclamarse una autoridad nacional y asumir la jefatura del Estado en un acto político de calle, aún de manera más degradada de lo que fue el Carmonazo, porque el Carmonazo fue preparado como golpe, ejecutaron el golpe, tumbaron al comandante Chávez, lo secuestraron, inventaron una carta de renuncia del comandante Chávez y que despedía a Diosdado como vicepresidente, montaron una parafrenaria y luego en el propio Palacio de Miraflores se autoproclamó Carmona. Aquí nada de eso. Un titubeante diputado muy asustado, para no decir otra expresión, muy asustado, asume
de la manera más informal, vulgar, que él desde ese momento es presidente de un país. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Es constitucional? Ahora en Venezuela, de aquí en adelante, el presidente lo eligen en Washington y se juramenta en la calle quien quiera ser presidente. Quieren desmembrar la propia república, quieren desmembrar la propia nación y la propia concepción del Estado democrático. Quieren intervenir a Venezuela y la forma que han elegido para intervenir a Venezuela es poner un presidente títere, autoproclamado, de facto, inconstitucional. Y los temas tienen que resolverse a través de la justicia. Solo la justicia garantiza la paz, la estabilidad. La justicia es la madre de todas las virtudes republicanas, como dijera el libertador Simón Bolívar. Ya esto queda en manos del Poder Judicial, del Poder Ciudadano. Ya este es un tema que escapa a mis propias funciones. Yo tengo que cumplir la función de la denuncia como jefe de Estado y tengo que cumplir mis funciones como jefe de gobierno, gobernar, como jefe de Estado ante el país, ante el mundo, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que soy. Y cumplo mi función como jefe de Estado y digo que se haga justicia en Venezuela. Justicia para que haya paz, justicia para que haya democracia, justicia para que se respete el Estado de Derecho, el Estado social de justicia, el Estado democrático, justicia, más nada. Si hay justicia, habrá república y habrá paz. En manos de nosotros no se perderá la república, ni la patria. Si me lo permiten, aquí en la Casa Mayor de la Justicia en Venezuela, del Tribunal Supremo de Justicia, que también ha sido objeto de agresiones, que han intentado montar, como decía hoy el general en jefe Padrino, si no fuera tan grave y peligroso lo que ellos hacen, solamente nosotros pudiéramos tomarlo para la broma, la risa, el chiste, que nunca está de más. Ayer se desató la hilaridad, la capacidad humorística de todo el pueblo a través de las redes sociales fue impresionante. Bueno, ustedes vieron. Roberto Hernández Montoya por Twitter se autoproclamó presidente de la Polar. Por ejemplo. ¿Verdad? Y hubo otros casos, pues. Supimos que el equipo Navegantes del Magallanes se autoproclamó campeón del béisbol profesional. Fue un rumor. ¿Ah? Los Tiburones de La Guaira se trataron de autoproclamar, pero no lo permitieron. Así cada quien, pues, lo tomó de humor, pero más allá del buen humor venezolano, del buen ánimo venezolano, mucho más allá está el peligro. Porque el golpismo Escuchamos que a se Nicolás Maduro, es quien está inaugurando el año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia. Ha recibido el respaldo de los jueces venezolanos, pero es lo que intenta. de los magistrados, todo esto en medio de la crisis de legitimidad, y además ha destacado en su mensaje, en su discurso, el apoyo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien dijo sostuvo un contacto telefónico por más de 20 minutos. Bien, señores, como la noticia que recorre al mundo en este momento es la situación que existe en Venezuela, nosotros quisimos poner los últimos 2 discursos que se han pronunciado hace
en una hora o en el inicio del año judicial en la República de Venezuela. Ha confirmado que la República Dominicana votó en favor del desconocimiento del presidente Maduro, y también no extraoficialmente, no oficialmente, se ha dicho que también la República Dominicana reconoce al autoproclamado presidente de Venezuela, el señor Guaidó, de manera que la República Dominicana, que venía tomando una posición muy interesante con relación a Venezuela, de repente ha seguido el curso de los demás países de América Latina. Que no los demás países, sino algunos de los países, porque lo que es México y Paraguay votaron en contra. Lo mismo ha ocurrido con los países, otros países. Pero lo que bien se puede concebir es que República Dominicana, que tuvo una intervención en el año 1965 militar, aprobada por la llamada Organización de Estados Americanos, OEA, con la anuencia de un canciller que no era en ese momento representante de nadie, como no lo es tampoco el que nombró el autoproclamado presidente venezolano. Eso permitió que se aprobara una fuerza de paz, o sea, la Fuerza Interamericana de Paz, en la cual realmente no fue una fuerza interamericana de paz la que invadió la República Dominicana, sino fue una fuerza interamericana de dictadores, porque desde El Salvador, Uruguay, Paraguay, los países, con excepción naturalmente de México, enviaron militares, 10, 12, 14 militares, porque imagínense que iba a enviar El Salvador. Los que envió, me parece, fueron policías en ese momento, en el 65. Algunos enviaron policía, otros enviaron unos cuantos militares y ya, porque lo que se quería era realmente cubrir la invasión, que sí era fuerte, con los 42,000 marines que desembarcaron en la República Dominicana en el 1965 y dividieron el país en dos gobiernos. El gobierno constitucional que elegía Camaño, que fue proclamado por el Senado de la República en ausencia del presidente constitucional, que era el expresidente Juan Bosch, pero formaron un gobierno presidido por uno de los que habían eliminado a Trujillo, que se tenía como un héroe nacional. En ese caso fue Inver Barrera, que sirvió de títeres en ese momento para permitir que construir un gobierno y dividir el país. El gobierno de Camaño, que se constituyó primero, y después el de Reconstrucción Nacional, que presidía el señor Inver Barrera. Entonces, la historia dominicana es muy parecida a aquellos acontecimientos a lo que hoy está padeciendo Venezuela. Pero resulta que Venezuela tiene 30 millones de habitantes. Nosotros lo que teníamos en ese momento eran unos 7 millones de habitantes. Venezuela tiene 1 millón de kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 48,000. De manera que
tiene un ejército realmente, lo apoya el gobierno, el ejército apoya la legalidad del presidente Maduro. El presidente Maduro no es un presidente que tiene nada más que un solo periodo, va al segundo. Entonces, realmente es algo que no es incomprensible, pero la mayor incomprensibilidad existe en la forma en que países, sin haber sido agredidos por Venezuela, sin haber sido agredidos por Venezuela, ni mucho menos intervenido en ninguna forma, todo lo contrario. Por ejemplo, a República Dominicana, Venezuela le facilitó petróleo cuando tenía una crisis terrible y enorme, siendo Leonel Fernández presidente de la República. Y ese petróleo es más, un sueño de Juan Bosch era que la refinería de petróleo fuera comprada por Venezuela, y se cumplió el sueño, fue comprado por Venezuela en lo que se llama en sociedad con Venezuela, pero no ha dado el fruto necesario. Nosotros tenemos unos lazos históricos que no deben romperse o no debían romperse, porque desde que el padre de la patria de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, su familia, Emmanuel Núñez de Cáceres también, después, o sea, primero que Juan Pablo Duarte, su familia, vivieron en Venezuela, murieron en Venezuela. Entonces son lazos que nos unen históricamente. Pero no solamente no sería por los lazos históricos, porque también con Estados Unidos no unen lazos históricos, sino es las razones actuales. ¿Cuántas personas, cuántos votos sacó Maduro? Hubo unas elecciones que en verdad muchos de los países que hoy desconocen a Maduro representaron, fueron observadores en esas elecciones. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo puede ser posible que ocurran estas cosas en pleno siglo XX? Naturalmente, veremos cómo van a ir evolucionando los hechos, pero en verdad que Venezuela no se merece una situación como la que está ocurriendo en este momento, porque Venezuela no ha agredido nunca, a menos que la historia recoja a ningún pueblo, y mucho menos a República Dominicana, ni tampoco nunca ha desconocido un gobierno de República Dominicana. Bien, señores, hasta aquí su programa Tiempo de Renovación. Hasta mañana, que estarán Víctor, Yesenia y Misael con ustedes. Así es que pasen muy buenas tardes.